Comenzamos las actividades de la semana 10 y comenzamos con un repaso del álgebra de expresión algebraica para luego en las próximas sesiones pues veamos o recordemos algo de ecuaciones. Esta primera semana son unas actividades de razonamiento que tienen su dificultad, en un principio no, pero verán que tiene su dificultad. Bueno, la primera actividad tenemos ahí como una especie de valla y lo que me pide es calcular cuánto vale lo que va entre medio de los barrotes de los postes, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularíamos ese valor? Yo le he puesto un valor como x, es la misma. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues yo lo haría así. Al valor que mide toda la valla le resto pues los tres postes, que vale 3 por 16. 3 postes, 3 por 16. Y como tengo dos veces la distancia entre los postes, lo divido entre dos. Fíjense que yo lo hago así. Como lo puedo hacer más despacito. Esto me daría 148 entre 2, es decir, 74 centímetros. Y ya tendríamos ese primer valor de distancia entre los postes. El siguiente ejercicio es el mismo dibujo, pero tiene otras medidas, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, me piden dos cosas. Uno es el tamaño del poste y otro es la distancia entre los postes. Entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, cómo calcularía yo la x? Bueno, si de aquí a aquí es 57, porque lo pone a la izquierda, entonces, ¿qué me quedaría? Pues el tamaño del poste, que es x. Entonces lo podemos calcular como pues a 131, que es la distancia de un lado al otro, le resto dos veces la distancia de poste a poste, que es 57, y eso es la x. Si yo hago ese cálculo, me daría exactamente 17 centímetros, ¿vale? Y por otro lado, una vez tengo ya ese 17, ¿cómo calcularíamos la y? Bueno, pues básicamente es el valor de la x, le sumo la y me daría 57. Que fijarse en el dibujo. Y con eso, como la x vale 17, es decir, la y vale 40 centímetros en este segundo apartado. ¿Vale? Pues seguimos para el ejemplo 3 de la pregunta 1, ¿vale? ¿Cuánto mide cada trozo son dos trozos de madera? Entonces, ¿cuánto mide cada trozo? Bueno, a primera vista, si lo observamos, podemos pensar cómo hacerlo. Tengo que relacionar evidentemente el 87 y el 65. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo relaciono para medir la distancia? Bueno, yo voy a poner letras que lo que mide este cachito es x y lo que mide el otro cachito es x, ¿vale? El dibujo está simétrico. Entonces, ¿cómo calcularía yo esa x? Pues, ¿cómo lo haríamos? A ver, vale. Si nos fijamos, si yo 87 es lo que mide de un lado al otro, entonces si lo miro con el 87 que mide la distancia de los dos palos del principio al final, eso lo puedo calcular también como x, que es el primer cacho, este primer cacho. A eso le sumo 65, que es el siguiente cacho, 65. Y al otro, y le sumo también pues otra x, ¿no? Que sería la x esta. No sé si se entiende.
Una vez tengamos eso, tenemos 87 es igual a 65 más 2x, 2 veces x, y despejando, 87 menos 65 partido por 2 ya me da la x, ¿vale? Que es 11. Entonces, ¿cuánto mide cada trozo? Pues cada trozo de madera, porque es madera eso, mide pues 65 más 11, es decir, 76 centímetros. Ya tenemos la solución. Para terminar este primer ejercicio, en el 4 tenemos que calcular el valor de las letras. Entonces yo me voy a fijar en la A. La A es la distancia que hay, donde está el 9,8, es esto, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la distancia que es A más 9,8 es lo mismo que la distancia que hay encima, que es 12,1 por el dibujo, ¿vale? Es decir, la A es 12,1 menos 9,8, que da, si hago la resta, 2,3 centímetros. Análogamente, por ejemplo, para calcular el B, ¿cómo lo hago? Pues el B más el A me da 7,5, que es el valor de arriba. Entonces sería B más A 7,5. Es decir, B más 2,3 es 7,5. Es decir, B es 7,5 menos 2,3, que es 5,2 centímetros. Y ya tendría lo que es la B. Y por último, lo hago en amarillo, la C. ¿Cómo haría la C? Pues la C, podría poner al lado de la C el valor de la B. Entonces B más C es 9,8. ¿Vale? Una forma de hacerlo. Pues B más C es igual a 9,8, comparando los dibujos. El B vale 5,2, la C no la conozco y el 9,8. Si yo despejo el 9,8, esto me da 4,6 centímetros, que vale la C. ¿Vale? Y ya tenemos hecho el primer ejercicio. El primer ejercicio, que lo acabo de hacer yo, es el que me sirve para pensar cómo hacer el 2, que evidentemente es lo que nos interesa. A mí este primer ejercicio es un poco de prueba para hacer el 2, ¿vale? Bueno, cada trozo que he señalado en la figura en función de A y B, ¿cómo calculamos eso? Bueno, los trozos son iguales, entonces lo que hago para calcular el trozo sería coger la distancia larga, que es B. A B le quitamos 3 veces A, y entonces lo que me está quedando realmente son los dos trozos, ¿no? Entonces, como son dos trozos, son iguales, lo divido entre 2, y eso es lo que me daría el trozo, ¿vale? Visualmente es así. El 2 dice cuánto mide cada trozo y cada poste en función de C y D. Pues podemos hacer lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo el poste, por ejemplo. ¿Cómo hago el poste? Pues el poste lo podríamos hacer como la distancia D, y le restamos, ¿qué le podemos restar? Vale, le restamos 2 veces C. ¿Por qué? Porque al restar de 2 veces C me queda en la parte superior, lo estoy dibujando, me queda lo que es el poste. 2 veces C, me queda el poste, es decir, a la distancia D le quito 2 veces C, me queda lo que mide el poste, ¿vale? Y después de cada trozo, ¿cómo lo hago? Pues cada trozo, yo lo que puedo hacer es a la distancia C le saco el poste.
Vamos a ver, David. El trozo lo puedo hacer, a ver si lo pinto encima. Esto es el trozo. A la distancia C, que es desde el comienzo desde el comienzo de un poste hasta el comienzo del otro poste, pues le quito lo que mide el poste. Es decir, el trozo sería la distancia C menos, menos el poste, ¿vale? Y el poste lo acabo de calcular antes, sería entonces C menos el poste que es lo que está encima, justo lo que está encima. Es decir, el trozo me daría C menos D más 2C, es decir, el trozo sería 3C menos D. Bueno, no hace falta decirlo que yo lo he pensado así, pero se puede hacer de otra forma, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente. Bueno, dice, tenemos dos tablones idénticos y me dice, me pregunta, ¿cuánto mide cada tablón? Vale. Pues yo visualizando el dibujo, imagínense que yo pongo X, la distancia esta que estoy señalando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo X? Pues X sería lo que mide E, le resto F y me queda 2X. Me quedan los dos trocitos, entonces si lo divido entre 2, tengo lo que es la X, ¿vale? Y después, cada trozo sería pues lo que mide F, le sumo la X, ¿vale? Sería F más, y la X es lo que acabo de hacer. Si paso a igual denominador, sería 2F más E menos F partido por 2, es decir, F más E partido por 2. Y ya estaría lo que mide el trozo. Vale, seguimos. Pasamos al último. Dice, ¿cuánto valen las letras L? No, L no es I. Ahí puede haber un error. I, G y H. I, G y H en función de P, Q y R. Es para comparar medidas. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, la I? Que es la primera que me piden. Pues la I podríamos hacerla como a la letra R le descuento la H, pero claro, no es la H la que quiero, entonces ¿cómo lo hacemos? Q, le quito R, me queda G. Pues esperamos un momentito, pues así no. Entonces, venga, pues la G. No se me ocurre hacerla ahí ahora rápido así. La G sí se me ocurre. La G yo la podría hacer como a la letra Q, lo que mide Q, le quito R. ¿Vale? Porque esto que estoy dibujando es la G, entonces a la Q, que es lo que mide desde el principio al final, le quito R y me queda la G. Ese sí, sale fácil, ¿no? Después la I. La I no, la H, perdón. La H. La H, ¿cómo lo puedo hacer? Pues a la R le quito I. Y ya tengo la H en función de I. Y ahora tengo, por último, que calcular la I, que ya lo acabo de ver. ¿Vale? Lo acabo de ver. Vaya. Está un poquito espeso. Venga. La I la podemos hacer como a la letra Q le quito P. ¿Vale? Si lo dibujo arriba, ¿vale? Esto es la I. Entonces a la letra Q, que es la más grande, le quito R, le quito P, perdón, y me queda la I. Y ya estaría la I en función de Q y P. Y por último, como la H me ha quedado en función de R y de I, me pide que sea en función de P, de Q y de R, pues vamos a hacerlo
sustituyendo, o sea, la h sería r menos y sustituyo lo de la y aquí debajo, q menos p, ¿no? Es decir, h igual a r menos q más p, y ya estaría mi h en función de r, p y q. Bueno, hay otras maneras de hacerla, como siempre, pero a mí se me ocurre esa sobre la marcha. Pasamos al siguiente. Nos dice el siguiente ejercicio que tengo que ir completando lo que indican los recuadros, es decir, comienza desde el centro, desde el t más 3, haciendo las operaciones hacia el exterior y rellena los espacios en blanco. Bueno, ahí dice t, voy a ir hacia arriba, t más 3 por 6 me quedaría, está en rojo, digo en rojo, en verde, me quedaría 6t más 6 por 3 es 18. Y a 6t más 18 le resto 8 y me queda 6t más 10. Es muy sencillo, ¿vale? Si t más 3 le multiplico por 2 me quedaría 2t más 6 y si le sumo 4, 2t más 10. T más 3 lo multiplico por 4 sería 4t más 12 y si el resto 2 sería pues 4t más 10. Voy hacia la derecha, t más 3 menos 1 sería t más 2 y t más 2 por 5 sería 5t más 10. T más 3 le sumo 6 sería t más 9 y si le sumo 1 pues t más 10. Lo multiplico por 3 sería 3t más 9, le sumo 1, 3t más 10. Bueno, si nos fijamos, lo que hemos hecho es que al final nos queda siempre la t más 10. Esto es lo primero. La segunda. Aquí tengo el tercero. El cuarto. El quinto. Y el sexto. ¿Sí? O sea, me queda siempre algo multiplicado por t más 10 en todos, ¿vale? Bueno, una cosa curiosa. Venga. La siguiente me pide que ponga la operación que se ha hecho para llegar al resultado final, ¿vale? Entonces, 4t más 8 para llegar a 4t más 3, pues tengo que restarle 5. ¡Ay! Restarle 5. 4t más 8 para llegar a 2t más 4 tengo que dividirlo entre 2. Para llegar aquí a multiplicado por 5. Dividido entre 4. Le tengo que sumar 7 y le tengo que multiplicar por 2. Y 6t más 18. Para llegar al 6t más 9 tengo que restarle 9. El siguiente tengo que dividir entre 3. El siguiente tengo que dividir entre 2. El siguiente tengo que sumarle 5 dividido entre 6 y multiplicado por 2. Y ya estaría. Bueno, seguimos con la última actividad, que es la más complicada y la que lleva más trabajo para pensarlo, luego hacerlo es muy sencillo. Dice, teniendo en cuenta los pasos permitidos, que son los que nos indican ahí, puedo sumar 4, puedo multiplicar por 3, dividir entre 2 o restarle 2. Estas son las operaciones que puedo hacer para que se cumpla todo. La idea es que partamos del dato del 8n-4 y vayamos caminando hacia conseguir los resultados de los extremos, ¿vale? El 8n-4, si yo le resto 2, estoy pensándolo, no es tan sencillo, ¿vale? 8n-6. Si le vuelvo a restar 2, sería 8n-8. Ahora me voy por aquí, si lo divido entre 2 me da 4n-4. Y ahora si le resto 2 otra vez, llego al resultado final. En el de abajo, si lo divido entre 2, llego al resultado final. El 8n-8, si le resto 2 me da 8n
menos 10. Y el 8n menos 10, para obtener el 4n menos 5 lo puedo dividir entre 2. Y para obtener el 24n menos 30 puedo multiplicar por 3. Y sale correctamente, me ha salido pues todo lo de esa rama, ¿vale? Si seguimos, por el 8n menos 4 a la derecha le voy a sumar 4 y obtengo el 8n. Repito que esto hay que pensarlo y hacerlo muchas veces porque si no, no te va a salir, ¿vale? Yo lo he hecho varias veces, no me sale a la primera. Después, por aquí lo voy a dividir entre 2, me da 4n. Le resto 2 y me da 4n menos 2. Y para tener el 2n menos 1, aquí voy a dividir entre 2. Y para tener 12n menos 6, voy a multiplicar por 3. Sigo hacia arriba, voy a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3? Porque si nos fijamos bien tengo 4n. Y si multiplico por 3 me va a dar el 12n que aparece arriba, ¿vale? Entonces 12n si le sumo 4 me da el 12n más 4. Y si le resto 2 me da 2n menos 2. Y ya tengo otra vez eso. Y ahora voy hacia abajo. Parto del 8n, le voy a sumar 4. Pues 8n más 4. Al 8n más 4, si le resto 2, me da 8n más 2. Y si lo divido entre 2, me da 4n más 1. Si le sumo 4 a la derecha, me da 8n más 6. Y por último, si le resto 2 al 8n más 4, me da 8n más 2. No me sirve, ¿no? No, pues mira, este no me va. Ese menos 2 no me sirve. Voy a dividirlo entre 2. Entonces me daría 4n más 2. Y el 4n más 2 ahora sí. Al 4n más 2 ahora le sumo 4 para que me dé 8n más 6. Y lo multiplico por 3 y me da 12n más 6, ¿vale? Ven que yo lo estoy probando y hay veces que no se me ocurre. Por último, tengo 8n menos 6, multiplico por 3. 3 por 8 es 24n menos 18. 24n si yo ahora lo divido entre 2. Sería 12n menos 9. Ya tengo el 12n aquí, entonces ahora le sumo 4 y me da 12n menos 5. Y lo multiplico por 3 y me da 36n menos 27. Obtendría este valor y este valor correctamente. 24n menos 18, si yo le sumo 4, sería 24n menos 14. Y entonces aquí voy a dividir entre 2 y me da 2n menos 7. Y debajo voy a sumarle 4 y me da 12n, digo 24n menos 10 y ya estaría. A ver, hay otras soluciones para esto, ¿vale? Se puede hacer otros caminos y hacer otras operaciones diferentes. ¿Entendido? Pues nada, con esto ya terminamos la ficha de la semana 10, la última de mayo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.